Hola amigos de Americorp, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos optimizar nuestra página de precios. Entonces, vamos a optimizar lo que es nuestra página de precios. Dentro de nuestro móvil nosotros vamos a hacer algunas que otras configuraciones y como resultado tendremos que va a estar mucho mejor optimizado. La vista de las tablas de los precios se va a ver adecuadamente. Tenemos lo que es el diagrama de arquitectura. Recuerden que esta optimización lo vamos a usar con WordPress y Elementor. ¿Cuál sería ese comparativo? El antes y el después. ¿No? Los textos de la tabla están desordenados, no están alineados. Por ejemplo, si aplicamos algún descuento, está encima de lo que es el ahorro, cuando debería estar todo en la misma línea. También vemos que la tabla está muy angosta, debería estar por lo menos un poquito más ancho. El detalle del plan también está demasiado reducido, está muy angosto. Y tenemos un comparativo de cómo va a quedar finalmente. Tiene una dimensión mucho más cómoda para el usuario. Hemos incrementado todo en una sola línea, lo que es el descuento, el porcentaje de ahorro, el dólar, el precio están en una distancia adecuada. El detalle del plan también está alineado a la izquierda, sabiendo que la cantidad de texto del plan puede llegar todavía a desbordar la tabla. Lo hemos centrado adecuadamente. Vemos que el plan Lidl está centrado. Los anuncios por correo pequeño también están centrados adecuadamente y así. Esos serían los resultados que obtendríamos. ¿Cómo nosotros llegamos a esos resultados? Realizamos lo siguiente. Tenemos que iniciar con la actualización del plugin WordPress y Elementor. Después de ello vamos a crear una plantilla e insertar la sección. Vamos a copiar la sección de la página web y lo vamos a crear dentro de una plantilla. Seguidamente vamos a optimizar el plan mensual y anual en modo móvil vertical. Recuerden que para Elementor tenemos lo que son 4 tipos de modos de vista. Hay una vista panorámica, hay una vista en versión desktop, hay otra vista en versión tablet y finalmente hay una vista en modo móvil. Como punto número 4 vamos a guardar cambios y copiar el código de shortcode. Cuando se crea, se edita y se guarda, se genera un código shortcode. Ese código shortcode nosotros lo vamos a copiar y lo vamos a insertar dentro de nuestra página de precios. Finalmente, recordar que se elimina caché. Es más, no solamente en la etapa final vamos a eliminar caché seguidamente cuando nosotros estemos editando, eliminamos caché y actualizamos los cambios. Entonces aquí estamos en WordPress. En una etapa inicial nosotros tenemos que crear desde cero la plantilla. Vamos a añadir nueva y aquí seleccionamos página. Y aquí vamos a colocar el nombre de precios, anuncios, correo mensual y creamos. Una vez que termine de crearse, nosotros vamos a agregar una sección aquí en el Navigator. Si no está habilitado el Navigator, recuerden que aquí lo pueden habilitar. Navigator. Una vez abierto el Navigator, vamos a pegar la sección desde nuestra página web. Esta es nuestra página de precios, anuncios y correo electrónico. De esta página nosotros vamos a copiar la sección. Clic derecho, copiamos solamente la sección de las tablas, recuerden. Y aquí en lo que es la plantilla pegamos, seleccionamos y pegamos. Entonces aquí tenemos lo que es el modo de edición en Elementor para nuestra página de precios y anuncios por correo electrónico. Entonces, antes de recordarles en qué consiste ese servicio. El servicio que estamos ofreciendo es de anuncios por correo, donde nos permite a cada uno de ustedes, ¿no?, enviar lo que es mensajes publicitarios, bienvenidas, de repente algunos newsletters, boletines informativos, promociones, entre otros. Entonces, el servicio de anuncios por correo estaría conformado por 3 planes. Plan Lidl, el plan Robust y el plan Elastic. Son 3 planes que está conformado este servicio. Se divide para un periodo mensual, o sea, un pago por mes y tenemos un pago por año, ya por cada año. Entonces ahora vamos a ingresar al modo de edición de la versión móvil. Ponemos modo adaptable y vamos a colocar móvil vertical. Ahí está. Como lo comentamos inicialmente, hay desborde del texto, falta alineación, ancho, falta mejorar los espacios y centrado entre lo que son los precios y el dólar. Falta también alinear, centrar lo que es el botón, lo quiero para solicitar dicho plan. Además, algo similar con los demás, ¿no? Algo similar con los demás planes. Inicialmente, para que agreguen, en nuestro caso ya está agregado lo que es el botón toggle o palanca, o también le decimos switch. Nosotros vamos a buscar aquí en widget toggle y aquí está. Recuerden, seleccionamos y arrastramos y soltamos. Entonces ahí le pueden cambiar el color dependiendo de la página web de su empresa. Ponemos estilo, dependiendo del color de su empresa. Ponemos anual y aquí indicator background, el fondo de color, y lo cambiamos. Imaginemos que es verde y ahí está, se refleja el color verde. Una vez que tengan eso, si ustedes visualizan aquí, tenemos la opción de editar contenido, algo similar aquí. Entonces vamos a continuar con el de abajo. Ahí está. Entonces ponemos editar contenido, edit content. Recuerden que esa es la parte de toggle. Si es que queremos nosotros diseñar cada una de estas tablas, ya vamos a realizar un vídeo en particular para ello. De momento solo nos vamos a centrar en optimizar las tablas de precios. Colocamos editar contenido y dentro lo vamos a insertar como shortcode, sección, columna, y aquí tenemos
tenemos shortcode. Entonces ahí tenemos shortcode. ¿Cuál sería el código que se ha insertado? El de aquí, shortcode de Elementor Templates ID 4038. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde llega este shortcode? Llega de la plantilla o del template que tenemos diseñado en esta tabla de precios de correo electrónico. Si nosotros queremos editar el contenido de ese shortcode, tenemos que ingresar a plantillas. Aquí está plantillas y ponemos plantillas guardadas, de las cuales vamos a ingresar a las plantillas de precio mensual de correo electrónico. Vamos a editarlo con Elementor. Entonces ya aquí en la vista de edición tenemos solamente lo que son las tablas. Lo de cada actualización que hagamos aquí en las tablas se va a ver aquí. Ya no es necesario de repente ingresar, guardar, colocar, editar content, widget area. Ya no es necesario. Automáticamente con este shortcode, cualquier cambio de aquí se va a ver reflejado directamente ya en producción, ya en nuestra página de precios. De hecho es mucho más sencillo, es mucho más rápido, porque a veces si estamos utilizando Rank Math, ¿ya? De hecho les hacemos recordar que ya tenemos un vídeo de Rank Math SEO. Si vemos que ya tenemos instalado el SEO, y el hecho que esté instalado a veces se hace un poco lento la edición. Recomendamos en este caso trabajarlo con shortcode. Esa integración, la plantilla llega directamente aquí. Para no estar haciendo cambios aquí y de repente sentir un poco el sistema lento, le hacemos los cambios directamente aquí en la plantilla. Entonces vamos a optimizar. Ponemos modo de vista móvil, colocamos móvil vertical, abrimos el navigator. Entonces primero vamos a reducir el espacio. Para eso nosotros nos vamos a ir aquí a sección, ponemos sección, la sección que abarca las 3 columnas, o sea los 3 planes. Vamos a irnos a avanzado. En avanzado tenemos el margen y el relleno. Vamos a ponerlo 0, se va a incrementar, ¿no? Va a ser un poquito más grande. Vamos a ponerlo 0. Recuerden también que si el enlace de los valores está activado, como en este caso está sombreado, o sea está activado, todos los valores se van a mover al mismo tiempo. Si subo 1, se van a mover los 4. ¿Ya? Las 4 direcciones, tanto arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, se van a mover al mismo tiempo. 1 que se van a centrar al mismo valor y 2 que se van a incrementar en la misma proporción. Quiero que noten el cambio. Voy a cambiarlo. Ahí está. Nosotros lo vamos a dejar en 0. Nosotros y aquí en el margen también lo vamos a dejar en 0. ¿Qué efecto va a tener en nuestra tabla? Va a reducir un poco la altura. Vamos a colocar 0 y ahí está. Ahora también donde nos dice auto, quiere decir que nosotros ya no podemos hacer un cambio en dichas direcciones. Actualizamos y vamos a ver los resultados. Recuerden que esta es la plantilla y esto ya es nuestra página de precios, donde está todo. Donde ya hemos optimizado la sección que contiene las 3 columnas. Ahora vamos a entrar a la primera columna. Es decir, dónde se encuentra el primer plan, el plan lead-on. Vamos, seleccionamos la primera columna, vamos a desplegar para reconocer que tenemos un total de 2 columnas y una sección interior. Si abrimos la última columna, ya encontramos todos los textos, imágenes, iconos, espacios, botones, entre otros. Ahí tenemos a quién pertenece. Por ejemplo, este editor de texto pertenece a los anuncios por correo pequeño. Cerramos la columna y vamos a utilizar la primera columna. Vamos a avanzado. Vamos a desactivarlo y volvemos a activar. Vamos a desactivarlo y volvemos a activar. Entonces notamos que ya no deja un espacio tanto por la izquierda como por la derecha. Y si bajamos un poco, notamos la diferencia con la siguiente tabla, que todavía no está optimizada. Lo que sigue es la sección interior. Seleccionamos y algo similar. Vamos avanzado, desactivamos y volvemos a activar tanto el margen como el relleno. Y finalmente la última columna, vamos avanzado, margen y el relleno en 0. Desactivamos y volvemos a activar. Ahora vemos que está totalmente al ras, ¿no? Tanto arriba, a la izquierda como a la derecha, está al mismo nivel que el borde. Ahora, para dejar un pequeño espacio y se diferencie la tabla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la sección interior y vamos a colocar, solo de relleno, vamos a colocar 15. Vamos a ver la diferencia aquí. 15, ahí está. Ahora vamos a continuar con los descuentos. El precio del de antes, el que está tachado, y el precio de ahora, el que se está ofreciendo el servicio de plan lead-on. Reducimos un poco el tamaño, vamos a colocarle 30. Seleccionamos la columna, vamos a colocarle la diferencia, 70, para un 100%. Y ahí está. Tenemos también que dejar un espacio aquí. Vemos que el precio está para la izquierda. Tenemos que centrarlo. Vamos a dejarlo en 70. Y aquí el dólar vamos a dejar la diferencia para que sea. Vamos a colocar en 30. Listo. Entonces ya vemos que se está centrándose los textos y los porcentajes del ahorro y los precios. Ahora aquí podemos alinear un poco más, ¿no?, al centro. Seleccionamos el costo. Y en contenido subrayamos y ponemos al medio, alineación centrada. Entonces subrayamos y ponemos alineación centrada. Ahí está.
En el caso que veamos no cambia la derecha, no cambia el centro, recomendamos lo siguiente: nos vamos avanzado, actualizamos, desactivamos y volvemos a activar el margen y el relleno. Tiene que estar en 0 para que se pueda desplazar. Vamos con los siguientes, que serían los detalles del plan. Vemos que el icono está totalmente al borde de la tabla. Lo vamos a meter un poco más, al igual que el texto. Seleccionamos en avanzado, vamos a brindarle un poquito más de margen. Vamos a ponerle desactivamos y ponemos 10 para que se desplace un poco a la derecha. Entonces tiene un margen a la izquierda de 10. Lo mismo con los demás, avanzado, desactivamos y ponemos 10. Entonces queda. Tenemos toda la lista con un margen izquierda de 10. 500 clientes, envíos de correos limitados, 2 ventanas de formulario pop-up, campañas, anuncios por correo limitados, opción de HTML personalizado, segmentación, galería de imágenes, campañas RSS, que es la frecuencia de envío, contiene un blog cautivador, incluye un análisis de informe gráfico, incluyen 3 landing page y finalmente extensiones del cliente de 24/7. Además podemos mejorar el botón de la siguiente manera: agregando un espacio en la base, podemos duplicar esta capa y podemos agregar el botón al abajo. Entonces seleccionamos el espaciador, clic derecho, duplicar, lo duplicamos, vemos el botón y lo subimos arriba. Ahí está. Ambos espaciadores tienen 10 unidades de píxeles. Vamos a ponerlo en 25. 25 el primero y para el segundo vamos a colocar 25 también. Y listo, está. Entonces ya para concluir esta optimización de la primera tabla de plan Little, agregar un espaciador de 30 píxeles en la parte superior. Entonces nos vamos a la parte de widget y colocamos espaciador. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Vamos a colocarle unos 30. Actualizamos, guardamos. Aquí tenemos la plantilla. Recuerda que hemos estado editando lo que es precios, anuncios, correo mensual. Y esta plantilla, cada plantilla que creas y diseñas, se genera un código shortcode. Este es el código. Ya copiamos y lo pegamos en nuestra página. Entonces aquí buscamos precios, anuncios, correo. Editamos. Entonces aquí tenemos la edición. Abrimos el navigator y en Navigator, aquí abrimos el Edit Content y aquí vamos a pegar el Showcode. Aquí está, este es el shortcode. Ya está. Inicialmente lo tienen así. Y si queremos incluir el shortcode desde cero, vamos a eliminarlo. Vamos en Widget Shortcode, seleccionamos y arrastramos y soltamos. Y aquí vamos a incluir el código shortcode que hemos copiado. Ahí está. Y ponemos aplicar y cerramos. Esperamos que cargue y ahí está. Cambiamos a la vista en modo móvil, que está modo móvil. Y aquí tenemos la vista optimizada. Vamos a ver un detalle. Cuando el cliente abre ese celular, puede ver el logo, puede ver el menú desplegable. Muy bien. De hecho, los números, dado que es un espacio reducido, el número celular y lo que es el botón de escríbenos no se puede visualizar. Por eso que está tachado con unas rayas diagonales en versión móvil o en versión móvil. Tenemos lo que es la cabecera, ya está optimizado, y tenemos los planes que hemos nosotros mejorado la presentación. Tenemos el botón toggle mensual y aquí tenemos anual. Más abajo ya tenemos la tabla en orden, está centrado, los precios, el descuento, el detalle del plan, ya el botón también deja un espacio adecuado para la siguiente tabla. Muy bien. Y lo mismo con la última, el plan Elastic. Tenemos los facts, que son las preguntas populares o las preguntas frecuentes que formula el usuario, preguntas y respuestas. Ya tenemos lo que es el footer, también está optimizado. Listo, gracias amigos de Maricorp.